candidato a diputado, quien encabeza la lista de diputados por el Frente Progresista Cívico y Social. Buen día, Luis. Buen día. ¿Cómo andan? No le pregunto sobre ARSAT porque es una versión, pero a mí no me extrañaría que hiciera un chiquero de eso. Bueno, tampoco sería una sorpresa, porque si uno... Sí, pero está prohibido por ley, ¿eh? Perfecto, pero si uno viene acumulando decisiones políticas, por ejemplo, achicar el presupuesto de ciencia y técnica y despedir cuadros técnicos, congelar el presupuesto del INTA. Usted tiene alguna noticia nueva en relación al INTA y yo no escucho más nada. Si usted tiene su antecedente, no sería una sorpresa, sería hasta coherente que vayan en la línea de la privatización, nada menos nada más que de esa área tan estratégica para los países. Y súmele, por ejemplo, que además es sustentable. Que además es sustentable. Y súmele, por ejemplo, lo que están haciendo nada menos y nada más, o lo que han hecho en la oficina que regula las patentes, el otorgamiento de patentes en la Argentina. ¿Qué hicieron? Si el mundo que viene y el actual y el que viene es una lucha por patentes, por invenciones, y el capitalismo se va a basar en el conocimiento. Yo no le puedo entregar como país a la oficina que regula y otorga las patentes al grupo de Martínez de Oz, el estudio jurídico de Martínez de Oz. Digo, no sería una sorpresa si deciden esto. Bueno, esto es un gobierno claramente de corte neoliberal y que está en sus visiones y en su manera de resolver estos temas que estamos planteando. Bueno, está más clara que nunca, se aclaró rápidamente una nebulosa. Las elecciones son para elegir quienes nos van a representar por los distintos partidos, no directamente en el Parlamento, porque el partido definitivo se juega en octubre. Luis Contigiani resultó ser elegido por el Frente Progresista Cívico y Social como una de las dos opciones, pero a raíz de una discusión que comenzó en Rosario por el tema de los recursos, me parece que la discusión está cada vez más transparente sobre cuáles son las opciones, ¿no? Bueno, nosotros intentamos desde la provincia de Santa Fe plantear la agenda del federalismo en uno de nuestros ejes. Estamos convencidos de que si la Argentina persiste en la agenda del centralismo, que viene fracasando una y otra vez y que va a seguir fracasando, y no le permitimos a las provincias que puedan definir y compartir la definición del modelo de país, no creemos que se pueda generar un modelo de desarrollo de abajo hacia arriba. Esta es nuestra convicción y fundamentalmente el corazón de ese federalismo y de ese poder federal es un tema fiscal y tributario. A ver, con las tasas de interés que el viernes para parar al dólar subieron al 28% y mañana una licitación del EVAX que que prácticamente equivale al 60% de la base monetaria. ¿Hasta cuándo es sustentable esto en meses? Este tipo de esquemas. Bueno, vamos hacia un escenario después de las elecciones muy difícil. Por eso el ciudadano tiene que tener mucha claridad a la hora de votar y entender que tenemos que hacer un llamado de atención muy serio al gobierno nacional. Porque si persisten en esta tomas de decisión, en esta macroeconomía, Argentina va a quedar encerrada en un endeudamiento muy fuerte, en un ajuste que el gobierno va a promover después de las elecciones muy fuerte y además con serios peligros de que no puedan manejar las variables macroeconómicas. Esta historia ya la hemos vivido, o sea, los argentinos tenemos que entender que esta historia ya la tenemos en el pasado, que no podemos cometer el mismo error. Se le pide al pueblo argentino, se le pide a las pymes industriales, se le pide a los trabajadores mucho esfuerzo y vaya que lo están haciendo en términos de caída de consumo, presión tributaria, en términos de pérdida de mercado interno. Pero mientras tanto, para ellos, que hay una economía de guerra, para otros hay una economía de fiesta, porque si usted le paga 263.000 millones de pesos de intereses del EVAC al capital concentrado de la Argentina y no de la Argentina, que están haciendo un festival financiero entre bonos y LEVAC, usted le está permitiendo multiplicar su capital artificialmente a unos pocos en el país para que sean más, que tengan más poder, mientras el pueblo argentino usted lo somete a un esquema de sacrificio, esfuerzo, etcétera. Bueno, lo que está diciendo Contigiani en criollo es así.
Las LEVACs, para no hacer mucho lío con los números, que son las letras del Banco Central, que es donde ahorra, entre comillas, el argentino hoy para contener tasa de interés, es más o menos un poquito más de la base monetaria argentina. El 27% son esos 260.000 millones. Por año se paga una cuarta parte de eso solo de intereses para multiplicar esta misma especulación. Eso no se puede sostener. Eso es una política monetarista que está en desuso en el mundo. Perdón, estaba pagando más que un presupuesto de la provincia de Santa Fe solo en intereses para mantener la LEVAC para que no suba el dólar. Pero solo en intereses, ¿eh? En intereses, sí. Sí, pues alguna vez que va a haber que pagar el capital. El problema del capital, el pago del capital de eso se va a transformar en una política de ajuste severa, como ya están insinuando, porque el intento de no pagar pensiones a sectores discapacitados con capacidades especiales, el intento de recortar las políticas sociales, es un sondeo que están haciendo porque van a necesitar después de la elección hacerse cargo de esta monumental deuda y van a ir por el lado de un brutal ajuste. Bueno, nosotros creemos que tenemos que ponerle freno a esto, que este camino ya lo hemos transitado en la Argentina, que no nos lleva a buenos resultados. ¿Y por qué hay gente que sigue creyendo que esto es posible? Bueno, porque tal vez me parece que hay un año y medio de gobierno, que alguna gente todavía debe entender que lo anterior le generó mucho ruido, que terminó mal con el gobierno anterior, que le generó expectativa a este gobierno, pero también es cierto que hay frustraciones muy importantes en términos de las promesas y resultados de este gobierno. Yo le pongo, por ejemplo, nos prometieron bajar la inflación, no lo logran. Nos prometieron mantener el empleo, no lo están logrando. Nos prometieron cuidar a las pymes industriales, con las importaciones no lo están logrando. Nos permitieron, nos hablaron del agregado de valor, solo trabajaron para los sectores agroexportador y minero del país. Nos plantearon que iban a construir un país para todos, 1,5 millones de pobres nuevos, 7.600.000 chicos por debajo de la pobreza en la Argentina. Bueno, me parece que esto, a pesar que lo han hecho en un año y medio, y entiendo a los sectores sociales y a las personas que tenían con el gobierno anterior un desgaste y demás, pero en un año y medio ya de este nuevo gobierno está, me parece, causando mucho ruido. Es la CGT oficialista la que colaboró para que Cambiemos llegara al poder, porque colaboró. Ahora empieza a decir, che, pero esto con el anterior gobierno no pasaba. ¿Es una señal de algo o simplemente acomodarse frente a lo que ven como un problema a venir? Bueno, me parece que es una señal porque que va en la línea de que los sectores empresariales importantes, el poder económico de la Argentina, está tomando decisiones de manera o con absoluta libertad. Una democracia es democracia cuando hay un interés público y un conjunto de funcionarios que defiende un interés público en beneficio de las mayorías. Ese interés público hoy no está porque es un gobierno claramente corporativo, representante de las grandes empresas del país, y las empresas toman decisiones con absoluta libertad y se sienten con esa libertad, y entonces lo que está faltando ahí es el encuadre político, el interés público que es básico para una democracia, que es el interés que nos tiene que defender a todos, a los empresarios, a los trabajadores, al hombre de la calle. Entonces, un funcionario tiene que estar siempre atento a ese interés público. Ahora, si el funcionario viene de una empresa corporativa y tiene una visión privatista de lo público, bueno, los empresarios toman las decisiones que toman y ajustan como tienen que ajustar. Esta es la línea de lo que hay, este es el marco que está faltando en la Argentina. Pasemos de la parte crítica a la propositiva, porque si por algo se destacó Luis Contigiani es porque se plantó de una manera distinta ante la posibilidad de cierre de empresas aquí en la provincia de Santa Fe. Si hay un contraste entre lo que sucedió en PepsiCo sobre fines de la semana pasada y lo que sucedió acá con Mefrowills o con una fábrica en Pérez, es lo que intenta hacer todavía. Esto no está coronado con el éxito total. Cuando las fábricas abran de nuevo se supone que va a ser un éxito. ¿Cómo está el caso Mefrowills? Donde aquí sí el Estado se puso en el medio y dijo, no, espera, no cierren. Bueno, aquí desde Santa Fe hemos siempre puesto por delante el interés público.
y siempre hemos intervenido desde ese interés público que intenta beneficiar a la mayoría y especialmente a los más débiles de cada situación. Hemos tratado de intervenir para asegurar derechos. En ese marco, decisión política, que insisto con esto porque no hay gobierno, el gobierno nacional no lo está haciendo y hay pocos gobiernos provinciales en el país que tomen esta determinación. Bueno, no se hace, o sea, de hecho en PepsiCo la propia justicia electoral dijo, laboral dijo, retómenlo porque no agotaron las posibilidades. Perfecto. O sea, ni siquiera el Ministerio de Trabajo agotó la posibilidad. Nosotros, bueno, Mefrowill, ¿cómo está? Bueno, en el caso de Mefrowill tenemos, por un lado, la estrategia judicial en marcha, el acuerdo en pie entre los dueños de la empresa y el interesado en conducirla. Eso se está trabajando con estudios jurídicos de aquí de la ciudad de Rosario. Estamos esperando que termine la feria judicial para que avance la estrategia judicial que nos va a permitir abrir el concurso que no pudimos abrir en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué el concurso es importante? Para que nos entiendan los propios trabajadores de Mefrowill y también la sociedad. Porque a partir del concurso es donde nosotros le vamos a proponer al juez y al síndico el contrato de alquiler por la cual ingresaría Cirubón, esta empresa santafesina, a gestionar Mefrowill. Pero cada vez se fabrican más camionetas y cada vez entran más llantas de afuera que se hacían acá. Mientras tanto, el contexto de Mefrowill es no tiene miedo, se lo creo que quiere decir un aumento de casi 400.000 llantas de acero, que es la única fábrica que hace esa llanta de acero es Mefrowill Rosario, y un incumplimiento del gobierno nacional en cuanto a que tenían que a esta altura haber pagado el fondo compensador que habíamos acordado y todavía no lo han hecho y los trabajadores están esperando. Entre nosotros, con Tillani, digo porque usted es más joven que yo, a pesar de que es un tipo muy capaz. ¿No tiene miedo que le estén saboteando a propósito? Es una miseria 24.000 pesos por empleado que no le dan. Bueno, sí. ¿No estarán jugando políticamente para decir, va a ver cómo se lo hacemos fracasar? Bueno, yo no puedo descartar nada. Lo que sí me preocupa es la situación de los trabajadores, porque el fondo compensador lo habíamos pensado para que el trabajador de Mefrowill, junto con la Unión Obrera Metalúrgica... Sí, también habían pensado un fondo compensador para la lechería y la plata la puso la provincia y la nación todavía no mandó nada. Sí, yo se lo voy a plantear al revés. Me quedaría más tranquilo si habría alguna conspiración política, porque lo que me temo es que hay algo peor que eso, que es una decisión de clase ideológica de no intervenir y no involucrarse, de insensibilidad política. O sea, entre la insensibilidad política y la conspiración política, me quedo con la conspiración política. Me preocupa mucho más. Porque eso es más fácil de pelear, dice usted. Es más fácil de pelear y discutir. Ahora, cuando usted es insensible y no le interesa nada y no reacciona, bueno, ahí estamos en una situación mucho peor. Es la propuesta que hizo para salvar por lo menos las fuentes de trabajo en el taller ferroviario de Pérez. ¿Sigue en pie? Claramente sigue en pie. La empresa está muy al tanto de esta situación, pero el elemento nuevo en ese conflicto, en esa situación, es que apareció un tercer elemento ahí, que es una empresa de Buenos Aires interesada en comprar esos talleres, pero pase lo que pase en esa compra de los talleres, me parece que es estratégico y a mediano plazo convertir toda esa área en un distrito industrial como tiene hoy los países desarrollados, donde nos permite para que se entienda, donde nos permite ahí hay 30 hectáreas, 33 hectáreas. En el corazón metropolitano y en las arterias más importantes de comunicación y de exportación de la Argentina. Bueno, pero esto que usted dice que es lógico, no es lo que impera hoy en el país. No, porque en el país lo que impera es una política de desindustrialización. Bueno, un tema más chiquito del cual me enteré de casualidad, pero no por Contigiani, sino por el encargado de una de las cooperativas. ¿Están erradicando usted la cooperativa de pescadores del Arroyo Ludueña? Exactamente. Erradicando no decía la misma palabra, se va de allí, pero se instala en Oliveros para hacer producción con valor agregado de pescado local. Tomamos contacto con ellos a principios de este año, tuvimos varias reuniones y juntos con ellos hemos
articulado un proyecto que para mí es muy importante, que es un proyecto de integración horizontal y vertical y de agregado de valor. ¿Qué significa esto? La posibilidad de que ellos ya no dependan solo de la del pesca. Del pescado colgado ahí para que lo compre un rosarino. Que lo compre un rosarino a un precio que a ellos no les sirve, pero también evitando la intermediación. En este caso, que la intermediación en la cadena de los pescadores es una intermediación muy agresiva, destructiva, y que les pisa los precios. Entonces, lo que hemos diseñado es un proyecto de grado de valor, de fileteado, de cámaras de frío, y que termine a partir de ese fileteado en un procesamiento que le permita generar varios productos, entre ellos hamburguesa de pescado, que es donde estamos apuntando con este proyecto. Para esto, el intendente de Olivero se ofreció. Y bueno, le van a poner una empresa, ¿quién le va a decir que se ofreció con unos terrenos, donó unos terrenos sobre la ruta que cruza en Olivero, la ruta 11, unas hectáreas que el propio intendente donó. Nosotros armamos el proyecto ejecutivo de esta planta de procesamiento, de frigorífico y procesamiento de pescado. Armamos el proyecto técnico y pusimos casi 5 millones de pesos en una primera etapa, donde en este momento ya se empezaron a hacer las obras y donde vamos a tener con esos fondos el desarrollo de toda esta planta de procesamiento de pescado en un marco cooperativo y asociativo, en este caso la cooperativa Siglo XX, que es una cooperativa muy querida por nosotros, con dirigentes muy queridos, porque además hace muchísimas décadas que viene trabajando. Y eso implica el traslado de ellos de esa zona donde viven una situación, digamos, de precariedad, inclusive hasta depresiones y demás, pero se van a relocalizar en un proyecto moderno, de agregado de valor, de trabajo. Sí, se está buscando frente a la crisis salir con soluciones creativas que demuestran que no hay que resignarse frente a la pérdida de puestos de trabajo. Siempre cuando el Estado interviene y cuando el Estado toma la decisión política de defender el interés público, siempre aparecen ideas, a veces propias, a veces escuchando a los demás. Pero hay que tener una decisión previa de involucrarse. Contigliani, es una pregunta muy, muy elemental. ¿Usted cree que la gente sabe exactamente qué se está votando el 13 de agosto? Porque no falta tanto ya. Percibo que todavía la gente necesita escuchar más, que todavía no está cuando aparezcan ahora no está enganchada en la campaña, pero será responsabilidad nuestra interesarla. Y ahora cuando empieza a aparecer, porque se modificó la ley electoral, usted sabe eso, sí, ¿no? Sí, seguro. Sí. Cuando empieza a aparecer publicidad en Santa Fe de Cristina, de Bullrich, la suya aparezca en Buenos Aires, ese pasticho, ¿no le va a hacer creer a la gente que estamos ante una elección de distrito único, lo cual perjudica a las fuerzas provinciales? Lo que tiene que ver, lo que tiene que entender nuestros televidentes. Bueno, no hay una elección nacional, hay elección nacional, pero de diputados de las provincias para la nación. Bueno, pero lo que tiene que entender nuestros televidentes que esa situación es una estrategia de la agenda del centralismo porteño intentando nacionalizar la campaña y que está muy bien pensada por los grandes tic-tac de la publicidad del gobierno nacional en cuanto en esa nacionalización tratar de que todo el país esté hablando de la grieta, esta grieta artificial que yo vengo diciendo que es un negocio para pocos, que beneficia muy poco. La única grieta que hay acá entre los pobres y los ricos, me parece. Correcto. Desgraciadamente, correcto. ¿no? Pero este intento de la agenda del centralismo porteño de nacionalizar y arrasar con su poder mediático las diferentes discusiones y debates que se dan en cada región, en cada provincia, es un intento de la agenda centralista de nacionalizar y que todos caigamos preso de esa grieta que empobrece el debate, que es un intento de antipolítico, de que no se discuta nada y que nada cambie. Sí, la grieta me parece que es una resignación al fracaso de seguir peleando por cosas secundarias. Es el fracaso de la política, pero esto está pensado, nuestra gente tiene que entender que esto está pensado por grandes publicistas que asesoran al gobierno nacional y que nosotros tenemos que
desde Santa Fe, con la historia de nuestra provincia, con lo que representamos y lo que somos, entender que estamos muy por encima de eso, que acá hay que discutir ideas, cómo crecemos, cómo nos desarrollamos, cómo industrializamos el país, cómo generamos trabajo, cómo le cobramos impuestos a los sectores más privilegiados, cómo terminamos con la timba financiera, cómo ayudamos a resolver el tema de la pobreza, cuál es el rol del Estado, por qué Santa Fe no tiene funcionarios sospechados ni procesados de corrupción, por qué Santa Fe es distinta, por qué la provincia tiene una historia de constituyente y de pactos sociales, una historia emprendedora en el mundo privado que la reconocen en la Argentina y en el mundo. Nosotros estamos muy por encima de esa agenda del centralismo porteño que nos quieren nacionalizar sus intereses y que es un fracaso político. Esto es lo que tenemos que hacer un esfuerzo en entender. La izquierda o el sector progresista o quienes quieren este tipo de cosas se ha dejado robar la idea de la república. La derecha se la robó, se la secuestró. Pareciera que los únicos buenos, los únicos que creen en la institucionalidad es la gente de Cambiemos. Y eso es un grave error, porque para mucha gente tiene un valor, la honestidad y todo ese tipo de cosas. Bueno, nosotros venimos de una tradición política que es la democracia social, que tiene dos columnas. Una es la república y la ética pública. Eso es innegociable. La otra, que es la parte del contenido social y democrático, de que un país se tiene que construir, la gente tiene que tocar la democracia con las manos. La única manera que nuestra gente entiende la política y la república es cuando, vía derechos de salud, como en Santa Fe, vía derechos de educación que se aseguran, como en Santa Fe, vía trabajo, vía industria, toca la democracia con la mano. Entonces, un proyecto democrático tiene que tener la república y la ética pública, pero para que la gente pueda entender eso la tiene que tocar con la mano en términos de derecho. Es un proyecto que está muy enraizado en nuestra historia, que intentamos representar. Sí, pero si estuviera tan enraizado en el santafesino, la señora Elisa Carrió no se atrevería a decir que el socialismo es narcotraficante. Porque si se anima a decirlo es porque algo han hecho de trabajo de deterioro de la cabeza de mucha gente para decirlo, porque es una barbaridad que no tiene sentido. Bueno, pero yo confío en la inteligencia de nuestros santafesinos y en darse cuenta que esta mujer, esta dirigente, hace muchos años que ya perdió sus cabales. Si a esta mujer o a esta dirigente usted le saca la cobertura y la protección mediática y también de algunos sectores de poder internacional que la están apoyando, si usted le saca eso, no es nadie. Quiero decir, es la misma dirigente que acusó a Macri de corrupto. Es la misma dirigente... De corrupto no, del inventor de la corrupción. Bueno, es la misma dirigente que lo acusaba de contrabandista al presidente de la Nación hace años atrás, que apoyó a Aníbal Ibarra contra Macri. Es la misma dirigente que denunció y sostuvo que el poder económico en la Argentina había caído en un proceso de lavado de dinero y creó una comisión en el Parlamento para investigar el lavado de dinero en la Argentina. Bueno, y hoy ella se rodea de todos esos personajes. Digo, hace tiempo que me parece perdió la centralidad, la coherencia y la credibilidad de esta dirigente, y si uno le saca el poder de fuego mediático que lo sostiene atrás y le saca, me parece, ese apoyo extra que tiene a partir de algún poder internacional, le queda muy poco. Obviamente que el electorado porteño, hay un electorado porteño que la puede acompañar con los votos, pero eso no es nada nuevo en la Argentina. Ese electorado porteño del 30, del 40, no sé cuánto puede ser, viene acompañando en la historia argentina a proyectos políticos que uno podría cuestionar seriamente.